Ya. ¿Aló, me escuchan? Sí, doctor, se lo escucha. Ya. Disculpen por la demora, pero me había olvidado de mi práctica. Voy a compartir pantalla. Ya, ven a la pantalla, ¿no? Sí. Ya. Ya, me escuchan, ¿no? Una de las primeras cosas que había mencionado era en realidad en respecto a lo que denominábamos los camiones reales, ¿no? Los camiones son los que transitan por la red vial nacional, ¿no? Entonces vimos eso, las configuraciones de los vehículos que están autorizados, ¿no? a transitar la red nacional, ¿no? Y eran estas configuraciones, ¿no? Había dicho que se había determinado en forma arbitraria que el peso máximo del vehículo más pesado autorizado a transitar por la red vial nacional era de 48 toneladas, ¿no?
como digo, de forma arbitraria. Por otro lado, como ustedes ven acá, ¿no? Están los pesos por ejes, distinguiendo entre ejes simples y ejes dobles y ejes triples, ¿no? Entonces, los pesos están, ¿no?, indicados, ¿no? Tal como acá ven el peso del eje delantero, el eje, ¿no?, intermedio, que es eje simple, y el segundo, lo que sería el segundo eje de la parte trasera, que es de 3 ejes. Y así van cambiando. Lo que no hay acá, que se puedan dar cuenta, es básicamente la separación entre los ejes. O sea, no hay nada que limite ¿no?, la separación entre estos ejes, entre el eje simple con este eje doble, ¿no? Los ejes dobles o triples sí están, hemos dicho, distanciados más o menos 1,25 m a 1,40 m entre ejes, ¿no? Los ejes dobles, triples. Pero entre los otros ejes no hay realmente unas distancias mínimas. Se sobreentiende que mientras más pegados estarían los ejes, mucho más pesada sería a pesar del peso de todo el camión, mucho más, digamos, desfavorable para el puente serían que estén las cargas, ¿no?, mucho más pegadas, ¿no? Entonces, y eso, como digo, no está en realidad en este reglamento. Y por otro lado, también ustedes han visto que en los puentes reales, ¿no?, en las dimensiones, ¿no?, de los puentes reales, esas distancias muchas veces varían, ¿no? O sea, como que no hubiera nada específico para limitarlas ¿no?, o delimitarlas, ¿no? Yo casualmente les había, no sé si a ustedes no había pedido que midan uno de estos camiones reales, ¿no?, que pudieran observar para ver la diferencia, ¿no? Eso fue a los alumnos del antegrado, pero bueno. Ya, entonces, pero también les dije que las sobrecargas AASHTO del LRFD habían sido determinadas mediante modelos ya probabilísticos, ¿no?, en base al tráfico real de los camiones, ¿no? En el caso del AASHTO, ese se supone, ese fue en Estados Unidos. También le mostré una tesis en las cuales nosotros, de una ingeniera acá, que habíamos hecho una especie de, no tanto de validación, para ver con el tráfico real que teníamos acá en el Perú, cómo estábamos, ¿no?, respecto a las cargas de diseño de la norma del AASHTO del LRFD. Y podíamos apreciar que, en cierta forma, digamos que un poco, que las cargas del AASHTO del LRFD estarían un poco sobrediseñadas para nuestras, ¿no?, carreteras, y sobre todo para las luces más grandes, ¿no? Entonces, esa tesis que se hizo, digamos, sería una primera aproximación que se había hecho, pero, ¿no?, en realidad se pueden hacer más tesis sobre ese tema para realmente evaluar cómo, ¿no?, cómo realmente son adecuadas estas sobrecargas ¿no?, de diseño, ¿no?, del AASHTO, y sobre todo el límite ese de los camiones más pesados que de 48 toneladas, ¿no? Aparentemente ese límite sería un poco bajo, dado de que hay una gran cantidad de camiones entre 48 y 60 toneladas, ¿no?
En Estados Unidos me parece que el límite son las 60 toneladas, que quién sabe acá sería lo más apropiado, ¿no? O un valor un poco, ¿no?, intermedio, pero dado que en el país todos los camiones que sobrepasan 48 toneladas a 60 necesitan unos permisos especiales, ¿no?, unos estudios especiales, y de 60 a más también, ¿no?, con mayor razón, ya estudios, y sobre todo hay que a veces reforzar o hay que apuntalar los puentes, ¿no? Entonces es otro problema, ¿no? Entonces, bueno, esa es la realidad en lo que respecta a las sobrecargas reales con las sobrecargas de diseño. Por eso en el mismo reglamento AASHTO, ¿no?, hay una tabla en la cual las diferentes configuraciones ¿no?, de las cargas que están aprobadas por el AASHTO, ¿no?, con los pesos, ¿no?, que tienen ellos, ¿no? Se hace una tabla que permite definir, ¿no?, cuáles serían las cargas o las separaciones permisibles. En nuestro caso, yo les mencioné, había un estudio, ¿no? Hay varios estudios se han hecho, ¿no?, para ver las limitaciones entre, ¿no?, estas ruedas, ¿no? Casualmente, esta ingeniera que hizo su tesis sobre eso, está haciendo su tesis de maestría, viendo ¿no?, qué limitaciones se podrían poner a estas distancias entre ejes, ¿no? Pero eso está en ejecución. El problema que sí les mencioné es que esos registros de pesos y dimensiones que se hacían en las carreteras, ¿no?, en las estaciones de control, ya no se hacen esos registros, ¿no?, por ejes de rueda, con los pesos, ¿no?, y dimensiones, ya no se hace. Entonces, simplemente creo que se controla el peso total del camión y a veces nada más, ¿no? Entonces, ya no se hacen los registros, o sea, no tenemos la información, a pesar de que esas estaciones de control costaron un dineral de plata y prácticamente no se estaría casi utilizando, ¿no? Pero esa es la realidad. Entonces, en el caso, yo les había mencionado que en el caso habían unas clases, ¿no?, unas notas de clase de la Universidad de Hong Kong, ¿no? Me parece que esas no estaban acá. Ya, esas estaban en las otras notas de clase que, vamos a ver dónde las ubico. Notas de clase. Ahí arriba me parece que están, la primera carpeta. Ya, casa. No, me parece que eran acá. No. Cargas legales y cargas de diseño, acá está, ¿no? Entonces, hay acá lo que se llama la ley de la fórmula de puentes, ¿no?, en las cuales
se especifican las cargas límites en los ejes, ¿no? O grupos consecutivos de ejes, basados en el espacio entre ejes y la distribución de las cargas entre los ejes, ¿no? Entonces, lo que se llama esta fórmula de puentes, ¿no es cierto?, nos da una carga límite, ¿no? Dice, la carga permisible total, ¿no?, en base a estas, lo que él le llama la longitud base equivalente, ¿no? Bueno, en pies y también está en metros, ¿no? Entonces, para eso, entonces, en base a la distribución real de las cargas, ¿no?, de los camiones reales, en las cuales yo tengo el peso por eje y sus distancias entre ellos, se determina, ¿no?, esta longitud base ¿no?, equivalente de estas cargas no concentradas, ¿no? Entonces dice, esta longitud de base equivalente es definida como la longitud sobre la cual, ¿no?, el peso total de las cargas en un grupo de ejes puede ser uniformemente distribuidas para causar efectos en los puentes similares a aquellos causados por el grupo de ejes, ¿no? Entonces, está tratando, ¿no?, de, ¿no?, regular esa distribución, ¿no?, de los ejes, o sea, de las distancias entre los ejes. Entonces, ahora, ¿cómo se calcula este B sub M? Entonces, primeramente, hacemos digamos, para un conjunto de cargas del camión, tomamos un eje, bueno, en este caso, tomamos un eje de base de referencia, ¿no?, para calcular dónde está el centro de gravedad de las cargas. Entonces, yo puedo tomar como eje de referencia, subamos este eje de acá inicial. Entonces, mi X, lo calculo a partir de acá, ¿no? Entonces, yo tengo esto, distancia, el peso, acá distancia, el peso, distancia, el peso, distancia, y tomo momentos con respecto a un punto cualesquiera, y en base a esos momentos, ¿no?, dividiendo entre el peso total, me da la posición del centro de gravedad de esas cargas, ¿no es cierto? Una vez tenido ya el centro de gravedad, ¿no?, de esas cargas, ya ese es mi eje, ya ese es mi eje de referencia, ¿ya? Entonces, por eso acá dice PI, el peso en el eje I, ¿no?, en toneladas, el peso en el eje 1, 2, 3, 4. Ya. Dice, XI es la distancia del eje I del eje más cercano al centro de gravedad del grupo de ejes. Distancia del eje I, ¿no?, del eje más cercano al centro de gravedad del eje. En este caso, por decir, el eje de la carga más cercana sería esta de acá. Entonces, dice, distancia del eje I de este de acá, y este es el eje 1, distancia del eje 1 al eje más cercano, ¿no?, del centro de gravedad del grupo, o sea, este de acá. Entonces, XI viene a ser la distancia de aquí hasta acá, ¿no es cierto?
N es el número de ejes en el grupo y la B es la distancia entre el primero y el último eje y BM ya es la longitud equivalente de aplicar esta fórmula. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tomar un camión real, a todos se me ponen a trabajar. Vamos a tomar un camión real, ¿de acuerdo? Vamos a tomar un camión real. Vamos a tomar un registro. Tenemos un registro. Vamos a tomar un camión pesado, ¿no? Entonces, el peso total está en... Acá está el peso bruto. Entonces, vamos a tomar... Ya, este de acá que está el más complicado. Vamos a tomar este camión que tiene su peso bruto 48.9 toneladas. ¿De acuerdo? Entonces van tomando nota ahí en su, ¿no? En un papel, bueno, en lo que es. ¿Ya? Entonces me está diciendo que el peso del eje delantero en kilos es, bueno, lo vamos a decir acá en toneladas, es 7.03 toneladas. ¿De acuerdo? La distancia al segundo eje es 5 metros 21. Y el peso de ese eje 2 es 12 toneladas. ¿De acuerdo? Ahora, el peso en la distancia del siguiente eje es 1,42 m. Y el peso de este eje que viene, el 3, es de 10.36 toneladas. Quiere decir que estos dos ejes, el 2 y el 3, son un eje doble, porque están cercanos, ¿no? Ese es un eje doble. ¿De acuerdo? Ahora, la distancia del eje 4 está a 5,53 m. El eje que sigue, el eje 4, es, digamos, 9.68 toneladas. La distancia del otro eje es 5,63 y el peso del eje 5 son 9.8 toneladas. 2, 3, 4, 5. Ahí están los 5 ejes, es un camión bastante pesado, ¿no? Entonces son 5 ejes que tenemos, uno de ellos doble. ¿Ya lo tienen? Se supone todos están trabajando, me contesta, pues. Sí, doctor.
Ya. Entonces, vamos a calcular el centro de gravedad de las cargas. Tienen que tomar una de las cargas de referencia, tomar momento, dividir entre la suma de eso, y me sale la distancia a dónde está el centro de gravedad de las cargas. Ya, a ver, al primero, bueno, los dos primeros que si me dan el resultado, ¿no? Van a tener ahí un punto bonus. ¿Ya? Tienen claro, ¿no? Siempre, si no tienen claro algo, duda, preguntan, ya, por favor, para no... Una consulta, doctor. Para el eje doble, que es del eje 2 y 3, para ubicarlo el centro, ¿solo tomo la mitad de la distancia o tengo que sacar, también tengo que hacer brazos para calcular dónde exactamente cae ese eje? No, ahí ese eje doble que hay, que se mencionó, considérenlo Sí. como un eje más nomás, o sea, están trabajando con 5 ejes, Ah, ok. ¿no? Ese eje doble es simplemente para la configuración. Ok. Ahí mismo el primero que termina avisa, ¿eh?
Doctor, Dime. se encuentra a 1.17 metros de del tercer eje, es decir, a la derecha de 10.36 toneladas. A ver, espera un ratito. Estamos hablando de acá, ¿no es cierto? De este camión a 1 punto, me dices, 17, 18 redondeando, ¿de cuál es? 1.18. Del tercer eje de 10.36. Ya, a 1 metro, 1.18. 1.18 está el centro de gravedad. Sí, Ya, bueno. Ok. ¿Alguien más? Otra respuesta, profesor. ¿Cómo? Lo tengo a 9.256 metros de la carga derecha, o sea, de la carga P5. ¿De cuál? De la carga P5, del extremo derecho, ¿no? ¿De qué carga? P5. De la última carga derecha, pues, ¿no? A 1.5. No, a 1. Está- ¿Qué dices tú? Está a 9.256 metros, 12 centímetros, de la carga P5. Ya. ¿Y dónde está el centro de gravedad? Está a 9 metros 26 centímetros ¿De dónde? de esa carga, de la carga P5. ¿De esta carga? No, no puede ser. Pues. No, de la P5. ¿De esta? ¿Hacia dónde? Hacia el centro, ¿no? O sea, has tomado como referencia eso, o sea, a 9 de esta carga. De esta de Así acá a es. 9. ¿Qué distancia me dice? 9.26. 9.26. Entonces acá tiene 5.63. ¿No es cierto? Está el eje. Entonces, 9 menos 5 son 4. ¿Ya? Son 4 que estaría de acá. Y de acá está acá a 1 metro. Sale igual que la otra carga que dice que está a 1.18 de acá. No lo he visto otro. Chequea, pues. O sea, Disculpe, a mí me sale otra respuesta, doctor. a ver, A mí me sale que el centro de gravedad está cerca al eje 3, pero está a 2 metros, a 2.04 metros, hacia la izquierda o a la derecha. hacia la derecha. Ya, al compañero Porque anterior le salía ¿cuánto? 1.18. sí, doctor, 1.18. Ya, a ti te sale 2 metros. 2.04 metros, sí. Ya, a ver, verifíquenme a ver con este último señor que dice que está. ¿A cuánto me dices tú? 9. ¿Cuánto dijiste? Del eje 5, la distancia. 9.26 centímetros. Ya, a ver, 9.16. 26. A ver, Ah, réstenle acá. a mí me sale a 9.12 de ese eje. Ah, ya, a él 9.16, a ti 9.12. 12 del último eje, Ese ¿no? eje extremo. Bueno, están cercanos, entonces parece que esos dos valores están más o menos cercanos, en cambio, el del otro señor que está a 1.18 sí está más alejado. Como que ese no sería, entonces puede haber un error. Uno más que certifique. Uno más. Doctor, Dime. sí, yo he cometido un error, 1.98, que es prácticamente 2 metros lo que obtienen ellos.
Ok, y con el error calza con los valores de los otros señales, muchachos. Sí, el detalle es la separación que he cometido. Era 5.53 y he colocado 5.23. Por eso me Ya. salía. Sí, Ok, ¿no? Entonces ya está ubicado el centro de gravedad, ¿no es cierto? El centro de gravedad de las cargas. Ahora tenemos que identificar, ¿no? Ahí que nos decía de las cargas pesadas, ¿no? De las que están la carga más pesada, de la que está más pesada, digo, la carga más pesada, más cercana al centro de gravedad. ¿Cuál sería? El eje 3. Eje 3. Así es. No, o sea, la carga del eje 3. Sí, Ya. Entonces, quiere decir que el centro del eje de referencia para ubicar las otras cargas va a ser, para definir los XY, va a ser donde está ubicado el eje 3. ¿De acuerdo? sí, doctor. Ya. Entonces, ahora van a calcular, cada uno va a hacer su tablita de cuánto valen los XY para cada una de las 5 cargas. Poniéndole menos para el negativo para la izquierda y el positivo para la derecha, en todo caso, ¿no? Con su signo. Entonces van a calcular los XY. ¿Tienen claro cómo van a calcular los XY? Sí, sería la distancia del eje al eje más cargado, ¿correcto? O al centro de gravedad. No, es la Al eje más distancia cargado. del eje al eje más cargado, al eje Claro. que está Ya, el doctor. eje más cargado cercano al centro de gravedad. En valor absoluto, ¿cierto, doctor? Porque hay otro que está, bueno, a la izquierda, ¿no? No, por eso hemos quedado que esas distancias van a tener su signo, pues. O sea, los que están para la izquierda le ponen negativo y los que están para la derecha positivo, porque en algún momento va a tener importancia el signo. En otros casos la fórmula dice la magnitud, no interesa el signo. Gracias. ¿De acuerdo? ¿Está claro? sí. Muy bien. Entonces, a ver, los 3 primeros que me dan los XY para las cargas, ¿no? Son 5 cargas. Yo tengo ya los valores. Ya, muy bien. ¿Quién? ¿Mason? Sí, ¿Ya los has apuntado? sí. Ya, entonces, a ver, otro compañero para chequear lo de Mason. Ya, doctor. ¿Ya tienes tus valores? Sí. Ok, ya. Mason, puede estar atento. A ver, lee los valores. Del XY, para carga 1, 663, 142, 0. Perdón.
¿Con qué signo? Más 6.63, más 1.42. Despacio, despacio. Nelson, ¿puedes apuntar esos valores al costado de los tuyos? Ya, sí, son los mismos, ya, ya. A ver, sigue. 0, menos 5.53 y menos 11.16. ¿Está bien? Sí, son los mismos valores, sí. Ok, ya. Entonces ya están los XY. Muy bien. Seguimos entonces con las, la fórmula. ¿Dónde está la fórmula? No, esto no estaba acá. Esta estaba. Bueno, ¿de dónde saqué las, era, Ahí en la primera carpeta, la de arriba. Capítulo 3, me parece. ya. Ya, entonces con esos valores que tienen, van a desarrollar esta fórmula. Sumatorias quiere decir que van a sumar en los índices 1, 2, 3, 4, 5 cargas ustedes. Los PI, los XY, y acá el magnitud, o sea, van sin signo, positivo todo. Y lo dividen entre la suma de las cargas, ¿de acuerdo? Y se multiplica por 4, eso me da un valor. N es el número de cargas, ¿no? B, ¿saben qué cosa era B? La distancia del primero al último eje. Correcto. Y acá sumatoria, pero ahora sí van con signo. ¿No es cierto? Dividido entre suma de PI y este valor al cuadrado. Ya. A ver qué le sale BN. Ya tengo una respuesta. Sale 18.195 metros. 18 puntos. 19.5 metros. Ese es BN. ¿Y en B cuánto tiene? BM, ese es el B. No, BM sí es de la fórmula. Sí. Pero por ahí tienes un valor B. Ah, el B minúscula es 17.79 metros. Ok. Entonces BM te está saliendo más que B. Bueno. Hay que ver, a ver, por favor, que alguien, necesitamos a alguien más que para confrontar.
¿Cómo? No, no, como no me dice. ¿No? Doctor, doctor, tengo el BM, doctor. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Cómo es? El BM 9.58 metros. A ti te sale. Sí, y Ya me hizo. W 35. No, el DM. BM 9.58. Mason, a ti. A mí me sale 18.19. No, no, hay alguien que está hasta las patas. Un tercero. Un tercero. Bueno, doctor, en lo personal me salió 19.98, doctor. ¿Cómo? 19.98. Te sale a ti. Sí, doctor. Bueno, se aproxima, creo que el colega me hizo, me parece. A Mason, ¿cuánto te sale? 18.19. Hasta un metro por ahí. Sí, doctor. Otro más. Disculpe nuevamente, doctor, me había equivocado. 18.195. Te sale a ti 18, 19. A mí me Sí. sale lo mismo, sí. ¿Ah? Sí, doctor, Más igual que Mason. 18.195. Más Sí. igual que Mason. Sí. Ya. Ok. Entonces ya tienen ahí el DM. Es la longitud. Ya. Y ahora necesito el WM, creo que dónde está eso. Ya. Pero acá está. Es el BM, acá necesito el WM. WM para el sistema métrico. Es 10 más 3.0 BM menos 0.0325 BM al cuadrado. A ver, calculen ese valor. 53.8. 53.8 toneladas. Ya. Mason, ¿consigues? Sí, 53.8. Ok. Ya, entonces,
WM sería la carga permisible total, ¿no es cierto? ¿Me sale en cuánto es? ¿Cuánto me han dicho? 53.8. Ya. ¿Y el peso total del vehículo? 48.9 toneladas. Ya. Acá, claro, acá no dice, este 63, 5 toneladas, me parece que es el valor permisible, ¿no? Máximo. A nosotros nos sale, ¿cuántos me han dicho BM? ¿Cuántos salen? 50 y 53.8. 53.8. 53.8. El peso total del camión no, el peso máximo permisible del camión, ¿cuánto es? Bueno, 48 sería, 48 toneladas. Por 8 toneladas. Ya, entonces me parece, 63.5. Ya, entonces, en nuestro caso, 17.65. Bueno, en nuestro caso tenemos que el peso de las cargas es, ¿cuánto es el peso total de las cargas? Jason, 48.9. 48.9, ¿no es cierto? Claro. $48.9 y eso vendría a ser menor que ¿cuánto salió tu cálculo del BM? 53.8. ¿Ah? WM 53.8 toneladas. Claro, entonces, es el BM. Y la suma de todos los ejes es 48.9 toneladas. ya. Entonces estamos está menor, esa suma está menor que el WM, ¿no? Ah, Sí, en este caso cumpliría, ¿no? Porque ok. es menor que lo permisible. Ya, entonces están viendo ya, ¿no? Esa es la fórmula. En realidad, acá, por ejemplo, para el ejemplo que han hecho ellos acá, ¿no? Han hecho igual a lo que han hecho ustedes, pero lo van haciendo primeramente para los 3 ejes,
Después lo hacen para dos ejes tomados en pares de dos ejes para chequear lo mismo. O sea, este con este es uno. Después este con este y después este con este. Aplicar la misma fórmula. Y recién ahí cuando cumplen todos, uno dice, ok. O sea, se supone que en nuestro caso tendríamos que hacer para las diferentes combinaciones, ¿no es cierto? Para las diferentes combinaciones de las 5 cargas. O sea, ya tenemos 5, ¿no es cierto? Son 5. Entonces ahora hay que tomar grupos de 4 diferentes. Y así en grupos de 3, entonces el grupo de 2. Y por supuesto eso es, ¿no?, un trabajo bastante pesado. Por eso ahí mencionan que en base a eso se han determinado tablas. Pero bueno, ya, ese es un capítulo aparte. Entonces ya se tiene claro eso del, la fórmula de Fuentes, ¿de acuerdo? Ya. Claro. Claro, estas son las, ¿no? Estas ya para las cargas. Bueno, lo que pasa es que no se ve acá, ni creo que las voy a poder ver esta tabla, ¿no? Esas tablas, por ahí debemos tener esas tablas, pero ahorita, ya, entonces, esas tablas el mismo Ashton las ha dado, pero que no se aplican a nuestro caso, porque no, ellos tenían otra. Pero unas tablas así también tendría que haberse confeccionado y eso no tenemos. ¿De acuerdo? Disculpe, doctor, una consulta. En el ejercicio anterior, digamos, que cumple esta condición de que la carga total de la suma de los ejes sea menor que el WM? ¿Qué significa? Es que claro, con la fórmula de SWN que estás calculando una carga distribuida equivalente. Bueno, no distribuida, ¿no? Asumiendo de que esas cargas estuvieran uniformemente distribuidas, digo, algo así. En caso de que, por ejemplo, si yo hago esa conversión y el WM me saldría menor que la suma de los ejes, ¿no podría usar esa carga distribuida? Así es. Gracias. No, esa carga de camión no sería permisible. Gracias. ¿Estoy bien o no? Claro, lo que se trata de ver que la carga del camión sea... Doctor, buenas noches. Dime. Una consulta, y para hacerlo permisible tuvieron que aumentar los ejes en caso tuvieran una carga, o sea, modificarlo para entrar en esos rangos. No, claro, una manera es tener más ejes, ¿no? Más ejes, pues no, que no estuvieran parados, que no estuvieran tan cargados, claro. ¿No? Claro, porque ustedes van a ver, y claro, si uno, digamos, el registro que vimos, vamos a ver qué cargas habrían un poco.
un poco raras, digamos. Sí, un poco difícil ver acá. Ya, hay que conseguir, tengo que conseguir un valor de esa tabla que se pueda leer. Me parece que tengo ahí, ¿no? Esas, también a ver si ustedes buscan ahí en el, ¿no? En el internet, en el Astor, ¿no? O referidas al Astor, esas, esas tablas, ¿no? Ya, bueno, ese es en la relación este, a la fórmula de puentes. Ya, sobre esa parte que hemos visto está, ¿no? Esto, la fórmula de puentes. Después, claro, claro, ya la comparación de sobrecarga, ya la sobrecarga de diseño, ya lo tiene claro, ¿no? Ya. Ahora, ya, con eso terminamos esta parte. Después, en las líneas de influencia, Disculpe, doctor, ¿está compartiendo pantalla? Porque estamos viendo la hoja Excel. no, sí, claro, estoy compartiendo, Ahí, ahí ya. Ya. estoy compartiendo pantalla. De lo que habíamos visto, era lo de en la línea de influencia, me han llegado a hacer ¿no? Había una práctica que quería tomar, esa práctica no le hemos dado, ¿no es cierto? No, se dejó como trabajo. ¿Y cuándo le iban a entregar? No, nos dio, bueno, ese día nos dijo que teníamos plazo hasta la siguiente clase. ¿Y esa han entendido? ¿Está claro todo? Sí, el ingeniero Zuni nos llegó a explicar sobre la práctica. Ah, el jefe de práctica, el señor. Sí, el señor Zurín.
Me disculpa un momentito. Aló. No, mira, ya, entonces ya eso de la línea de influencia también está claro, ¿de acuerdo? Ya, entonces el otro punto que teníamos que la revisión era ya la distribución lateral de cargas. ¿Ya? Y ya puedo cerrar esto, puedo cerrar esto. Johan, ahí me ha pasado de Raúl ya sus cuentas, todo para pagarle, no me toca también. Ya, ya. Ya, ya, no, pásamelo primero. Ya, sí. Ya, bueno, ahora más tarde, no sé a qué hora tengo bueno, sus datos. Ya, ok. Mm.
Doctor, Sí, en la carpeta de Puentes Hong Kong, en la diapositiva, en la presentación 4 habla un poco de cargas y empieza un poco con cargas de viento. Más abajo, clases de... claro, cargas en general, no, no iba a ver en detalle eso, me decir lo que hay cargas de, ¿no? de vientos, vamos a hacer sismo. En el caso nuestro, los vientos no son, digamos, muy raros, son las cargas más desfavorables. Y lo más, las más importantes son sismos que vamos a ver, ¿no? Las cargas sísmicas, ¿no? En detalle. Ahora más lo que me tocaba ver era la distribución lateral de cargas, que es para el diseño de los puentes por las cargas verticales, ¿no? Las cargas usuales, ¿no? Lo tengo acá digo, un PowerPoint, sino que estoy buscando de ese para ver que podamos tener algo rápido, introductorio, ¿no? Sino que eso no tenía, espera, escritorio, como que yo tengo clases de puentes, clases de los sistemas, clases de puentes.
vamos a ver acá, ¿no? Este problema de distribución lateral de cargas, pero referidos a emparrillados planos, que es una manera como se modelaban entonces, los puentes, ¿no? De tipo de puentes de vigas y losas. Pero quién sabe, primero deberíamos pedir esto de acá. Ya. Primero acá estoy mostrando lo que serían las secciones típicas considerados por el reglamento Ashton, ¿no? LRFD, ¿no? Cuando se estudia la distribución lateral de cargas en los tableros de puentes de vigas y losas. Entonces acá vemos casi todas los tipos de tableros, ¿no? Este es el puente de tablero de concreto sobre vigas metálicas. Estas son, ¿no? Puentes de losas sobre cajones prefabricados, también sobre cajones trapezoidales prefabricados, sobre vigas cajón. Este ya es un puente de, ¿no? de vigas, ¿no? De vigas y losas de concreto armado, ¿no? Y así, ¿no? Ese puente de vigas pretensadas, prefabricadas, cajón prefabricadas, ¿no? En pares, no son las vigas, hay las vigas alto prefabricadas, pretensadas, ¿no? Los diferentes tipos, las cuales están identificadas con una letra, ¿no? Y a los cuales se hace la referencia cuando se ven esos que se llaman factores de distribución lateral de cargas. Generalmente el camión de diseño, el HL93, ya lo conocemos, es el Ashton, pero lo que más me interesa a mí es en la dirección transversal. En la dirección transversal, ¿no? Se considera que el ancho de un camión, ¿no? Es de aproximadamente 3 metros. O sea, el ancho nominal del camión es 3 metros. 1,80 m entre los ejes de ruedas y 60 centímetros a cada lado perdón, 30 centímetros a cada lado que sobra para el camión. O sea, el camión tiene 3 metros de ancho. 1,80 m entre ejes de ruedas y 30 y 30. Ese es el camión de 3 metros. Y el ancho de vía que necesita para transitar en un puente es de 3,60 metros. O sea, hay una holgura de 60 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, un puente de dos vías de tráfico necesita 7,20 metros de ancho. Uno de una vía necesitaría en teoría 3,60 metros, pero nunca se pone exacto, ¿no? Entonces a veces se usa 4 metros, 4,20. Lo que hay que considerar que esas son anchos, ¿no? O sea, mediciones en estático, pues no sea el camión. Pero ya cuando un camión tiene que transitar, ¿no? Que va a una cierta velocidad y tiene que transitar por un puente a una velocidad de 60 kilómetros por hora, entonces cualquier cosa que le cierre la vía, los parapetos, la baranda, ¿no? Al conductor es como que siente que el camino se le estrecha, ¿no? A pesar de que el ancho sigue siendo 3,60. No, por eso, usualmente, ¿no?
se colocaba un poco más, no los 360, 720, no para los 10, sino a veces 8 metros, a veces 9 metros. Ahora, ¿no? Ahora ya digamos, lo que se está especificado es que de alguna forma en el puente se debe respetar el ancho de calzada de la carretera que llega al puente. Y claro, el ancho de las carreteras va a depender del tipo de carretera. No hay carretera de primera clase, de segunda clase, de tercera clase, ya en carreteras urbanas, ¿no? Entonces, el ancho de la calzada que se aproxima al puente es más ancho. Generalmente, ¿no? Por lo que depende de si se trata, pues, como digo, del tipo de carretera, ¿no? Es una carretera de primera clase o es una carretera urbana, entonces, ¿no? Se usan anchos un poco mayores. Entonces, se supone que ese ancho de la calzada, antes de llegar al puente, se debería respetar dentro del puente, ¿de acuerdo? Pero eso no le quita que el ancho nominal del camión es de 3 metros, el ancho de vía es de 3 metros 60 y, ¿no? Si el ancho de calzada ahora es mayor, es 8, 9 o 12 metros, ¿no? Entonces yo divido ese ancho total de la calzada entre lo que debe el ancho de vía, que es de 3 metros 60, y me va a dar el número de vías del puente. No hay números fraccionarios, ¿no? O sea, el puente es de 2 vías, 3 vías, 4 vías, ¿no? Pero no hay de 3.2, nada. Entonces, normalmente, ¿no? El ancho de la vía del camión cargado va, comparado con el de la calzada, va a sobrar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos colocar los camiones o las vías cargadas lo más desfavorable para las vigas. O sea, si quiero las vigas extremas, lo coloco, lo pego al sardinero. Y si lo quiero para las vigas centrales, lo centro, ¿no? Y así, ¿no? En realidad, lo que puedo identificar dentro de la vía, ¿no? Entonces, normalmente el AASHTO solamente considera lo que le llama vigas exteriores y vigas interiores. No hay otro, ¿no? Entonces, las vigas exteriores son las vigas, ¿no? Que están en la parte exterior. Y todas las demás, si sean 2, 3, 4, son las vigas interiores. Entonces, los coeficientes de distribución de carga están dadas para los vigas exteriores y vigas interiores en el AASHTO. ¿De acuerdo? Ahora acá, como hemos dicho ya, la distancia, ya lo tienen claro. Ahora, dentro de la vía de tráfico de 3 metros 60, como el camión mide 3 metros, entonces yo también lo puedo pegar a un lado o al otro lado. Lo pego a un lado, me sobran 60 centímetros, ¿no? Y puede ser la posición desfavorable para una viga. Entonces, yo tengo libertad para mover, ¿no? A ese juego de 60 centímetros. Como en el caso de que el ancho de calzada sea mucho mayor, tengo más juego para colocarme en las, ¿no? En las zonas más desfavorables, ¿no? Entonces, teniendo eso en mente, hay acá esos modelos de distribución lateral, pero ya no, acá es un enrejado, ¿no? Es que anteriormente se pensaba que la distribución lateral de las cargas dependía más de las vigas transversales, ¿no? Y no se tomaba mucho en cuenta la losa. En realidad,
ya las fórmulas del Ashton consideran que no hay vigas transversales y que toda la rigidez para la distribución lateral está en cierta forma dada por la losa, porque la losa es un elemento, ¿no? Suficientemente rígido para distribuir las cargas. Por supuesto que depende del espaciamiento entre las vigas transversales, ¿no? Definitivamente depende de eso, y de la rigidez de la losa. Una losa muy delgadita, ¿no? Que no tiene mucha rigidez, no hay mucha distribución. Una losa de regular espesor, con poco espaciamiento entre vigas, ¿no? Es bastante rígida y da otra distribución. ¿De acuerdo? Entonces acá se estudia estas diagramas que ven acá ustedes son las líneas de influencia a medida que una carga unitaria, en este caso, se va moviendo transversalmente en el tablero del puente. ¿De acuerdo? Y se va viendo cuánto toma la viga 1. No, la viga A, esta de acá. ¿No? Entonces, a medida, dependiendo del modelo, del comportamiento de este puente, ¿no? Transversalmente, se va a distribuir de diferentes maneras. El modelo más simple, ¿no? Que significa que tengo un tablero muy flexible o que se comporta casi como que fueran tramos simplemente apoyados de losa, tramos simplemente apoyados, como que no hay conexión entre un tramo y el otro, no hay continuidad. Eso hace que tenga un tablero bastante flexible, ¿no? Porque se puede acomodar, ¿no? Entonces, en ese caso que tengo, ¿no? En este caso, ¿no? Mientras yo me muevo en la viga, esto es como en la losa, este es como, y quiero la reacción en la viga, es como la línea de influencia de la reacción en un apoyo de una viga simplemente apoyada. Entonces tiene la forma triangular, valor 1 y 0 acá. Mientras esto se mueva acá, estos son los valores que toman la viga A. Cuando ya está acá la carga, no toma nada. Por eso se cierra acá el triángulo. ¿De acuerdo? Cuando paso a la viga 2, para que tome la viga B, esta de acá, igual. La línea de influencia de la reacción de esta losa, de este tramo, y la línea de influencia de este tramo. Son estos dos triángulos. Y en el centro es esta de acá. Esa es la línea de influencia de lo que toma la viga A, la viga B y la viga C a medida que la carga se transita lateralmente. Ya, ella de todo menos. Un ratito me voy a poner unas gotas al ojo. Acá pongo. Ya, disculpe, no tengo que echarme ahí unas gotas al ojo.
Ya, ese es para el tablero flexible, ¿no? Como si fueran tramos simplemente apoyados. El siguiente tipo de tablero es el tablero infinitamente rígido. Entonces, si yo tengo un tablero infinitamente rígido, o sea, esa losa de concreto, ¿no? Incluido las vigas, es como una cosa rígida. Entonces, ¿cómo se puede desplazar en el plano ese tablero? ¿Cuáles son las formas? ¿Qué tipo de desplazamiento puede tener? A ver, Mason. Doctor, se refiere a todo el tablero, ¿no? Que es rígido. Claro, es Entonces, infinitamente rígido. No se puede distorsionar nada. ¿Cómo se puede mover entonces? mm, En el plano, ¿cuántos tipos de movimientos de cuerpo rígido hay? ah, 6. En el plano, En el plano 3. ¿cuáles son? Bueno, X, Y y rotación en Z. Por ejemplo, entonces, en este caso, ¿cuáles hay? El X es horizontal, el puente no se puede mover, no estamos hablando de cargas horizontales. Sí. De horizontal no hay, solamente Eh, queda vertical y giro. Y eso es lo que puede, ¿no? Entonces el puente se puede desplazar como cuerpo rígido y puede girar, ¿de acuerdo? Entonces cuando la carga está a la izquierda, ¿ya? Cuando la carga está a la izquierda, el puente se va a desplazar verticalmente y va a girar respecto al eje de simetría del tablero. ¿Ya? Desplazamiento y giro. ¿No es cierto? En el caso de la que está ahí en la posición de A, es máximo giro. ¿De acuerdo? Y acá están viendo unos valores que ya se obtienen con un modelo que vamos a ver después de cuerpo rígido, donde acá la viga A toma 0,6, la viga B 0,4, 0,2, 0, esta viga no se mueve, y la de acá se levanta 0,2. Esos son los factores de distribución lateral por giro y desplazamiento para un tablero rígido. Cuando, ¿no? Para ver lo que le pasa a la viga a medida que la carga se desplaza. Esto mismo que ven acá, también, ¿no? Que está acá, ya es para la viga 2. Cuando la carga está, cuando queremos ver qué pasa en la viga 2, vemos entonces que y ya, perdón, me estoy equivocando también. Esta es lo que pasa en la viga 1 a medida que, claro, el tablero se va, a medida que la carga se va, ¿no?, moviendo transversalmente, ¿no? Esto me está diciendo acá que cuando la carga esta esté acá, este punto se va a mover hacia arriba, 0,2. ¿De acuerdo? Eso es lo que me dice esto. Y acá también. Entonces, acá el modelo que vamos a ver después, acá me dice que acá es 0,4 cuando la carga está acá. Eso es, ¿no? 0, no, para la sección, digamos, para la sección B, cuando la carga está acá, va a tomar
0,4, ¿no? A medida que va, y cuando toma acá, ¿no? Cuando acá, la viga B toma 0,3 cuando la carga está encima. Cuando está acá, 0,2, la viga, siempre la viga B. Cuando está acá, ¿no? 0,1 y acá 0. Y cuando la carga es, perdón, y la sección central, ¿no es cierto? La sección central, a medida que en realidad, cuando la carga ya está centrada y el puente es simétrico, entonces todo se mueve rígidamente, verticalmente y ¿no? cada viga toma lo mismo. Claro, lo que acá estoy a veces confundiendo con la línea de influencia, ¿no? Entonces, acá en realidad lo que nos está diciendo es que la línea de influencia de esta viga central, a medida que las cargas se mueven, ¿no? A lo largo del tablero, se va a distribuir uniformemente, fíjense bien, ¿no? La viga central siempre va a tener como coeficiente 0,2, ¿no? ¿Por qué? Es simple, porque cuando la carga está acá, ya, cuando la carga está acá, esto de acá es lo mismo que yo considere una carga simétrica, pongamos acá 0,5 y 0,5, más una carga antisimétrica, 0,5 y otra hacia arriba, menos 0,5. Entonces, la carga simétrica, 0,5, 0,5, me da que la viga central, ¿no? Se mueve igual, todos iguales. Y en cambio, para las cargas antisimétricas, vemos que va a rotar alrededor del centro, y como la viga central está en el centro, no le pasa nada, entonces siempre la viga central toma 0,2. No es la forma, eso lo van a ver con el modelo. Entonces, ese es para un tablero infinitamente rígido, y acá estas líneas ya intermedias son para tableros flexibles, donde hemos usado ya modelos, ¿no? En este caso se define una rigidez transversal del tablero que toma en cuenta las luces, ¿no? De la losa, la distancia entre vigas, ¿no? Y y la luz, la relación entre la distancia entre vigas y la luz. En base a esos factores salen los modelos salen estas curvas intermedias. Esos son los factores de distribución lateral, ¿no? De carga para estos casos. Ya. Bueno, ya hasta acá nomás voy a llevar y eso ya vamos a continuar. Ya. Esto no les he pasado, ¿no? No, No, doctor. doctor. Ya, voy a pasar todo esto. Ya. Hemos quedado siempre que las clases son, el que tengo que recuperar son el viernes, ¿no es cierto? Sí, doctor, los viernes podemos recuperar. Ya, el próximo viernes tenemos otra recuperación, ¿ya? Ya, doctor, gracias. Ya. Ahora te voy a pasar esto también, ¿ya? Ya, doctor. Ya, gracias. Acá acabamos. Ya no doy más. Gracias, doctor. Ya.